que es la obra de tu Hijo Jesús, que vino a este mundo transformándose en un hombre, siendo Dios glorioso, majestuoso e infinito, en poder, sabiduría, santidad, justicia. Se transformó en un hombre con un cuerpo que se cansaba, que tenía hambre, que tenía sed, que era tentado. Ese es el acto de amor más inmenso e infinito de toda la historia de la humanidad. Señor, gracias, porque no solo nuestro Señor Jesús se anonadó, Señor, se sacó toda su gloria para poder ser hombre, no solamente hizo ese sacrificio, sino que también tuvo que soportarnos a nosotros. O no estábamos nosotros en ese tiempo, pero había representantes nuestros, los apóstoles, sus discípulos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, Señor, los paganos. Él tuvo que soportar el pecado de cada uno de nosotros en vida, pero cuando fue a la cruz, Señor, Él ahí, en un acto de amor sublime, Él intencionalmente aceptó todos los pecados de la humanidad sobre su cuerpo, de todos los humanos que iban a creer en su nombre, de todos aquellos que una vez habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque no merecemos ni siquiera tu mirada sobre nosotros. Por eso hoy queremos rendirte culto, honor. Hoy que es tu día, hoy que la palabra del Señor nos enseña que un primer día de la semana resucitó nuestro Salvador, que un primer día de la semana se juntaban los apóstoles para alabarte y adorarte. Nosotros también recordamos tu resurrección y hoy también te recordamos en la cena, en la Santa Cena, en la cena de los santos. Señor, recibe toda adoración, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si van a tomar asiento o no. Ahora sí, nos preparamos para cantar al Señor, pero como hacemos siempre, vamos a dar lectura a un pasaje. Si puede aguantar 5 minutitos parados, ya no. Salmo 63. Vamos a leer algunos versículos. Este salmo, hermano, para que podamos entender, es un salmo de David, es un clamor. Y David se encontraba en el desierto cuando él expresa estas palabras, esta adoración. Recordemos que David va al desierto escapando de un enemigo, que en ese momento era Absalón, su propio hijo, ¿no? Su propio hijo se levanta y amedrenta, quiere destronar al rey David. Y David huye al desierto. Y en medio de esa circunstancia, David clama a Dios y dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y el rey David, estando en el desierto, ¿qué hacía él ahí? Dice, un texto dice, estaba esperando una respuesta. Y esta mañana vamos a cantar una alabanza todos juntos, una
una alabanza nueva que se titula En ti esperamos. Cantamos a nuestro Señor. Señor, el mundo quebrantado está, aunque haya guerras y dolor, el cielo eterno es nuestro hogar. En ti esperamos, oh Señor, reinas con autoridad. Esperamos, oh Señor, tu poder nos sostendrá, tu poder nos sostendrá. Oh, líbranos del mal, Señor, pues nos desviamos sin pensar. Cercana está la tentación, nos lleva en pos de falsedad. En ti esperamos, oh Señor, Cristo el Hijo que venció. En ti esperamos, oh Señor, danos plena salvación, danos plena salvación. Oh, líbranos del mal, Señor. El diablo busca devorar, rugiendo infunde gran temor, mas tu poder lo aplastará. En ti esperamos, oh Señor, haz traer su reino, Dios. En ti esperamos, oh Señor, te rogamos, líbranos. En ti esperamos, oh Señor, a reinar regresarás. En ti esperamos, oh Señor, la nación se postrará. Se postrará, la creación se postrará. Amén. Amén. Cantamos el siguiente himno, Profundo Amor del Padre Dios. Hermanos, cantemos este canto entendiendo cada expresión, cada estrofa de este himno. Ahí vamos a entender el gran amor del Padre, que mandó a su Hijo, un Hijo sin mancha, pero que recibió toda la ira y todo el castigo del Padre por nosotros. Cantamos al Señor. Profundo amor del Padre Dios, inmensurable, que dio a su Hijo por hacer que solo despreciable, ardiente, perdida y
escucho con pesar mi voz, unirse a cada escarnio, mi culpa le retuvo allí, la obra completando, me imparte vida por morir, ya todo es consumado. De dones no me jactaré, por fuerte ni por sabio, de quien murió me gloriaré, Jesús resucitado, porque obtendré su galardón, no puedo dar respuesta. Mas esto sé de corazón, Jesús pagó mi deuda, porque obtendré su galardón, no puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón, Jesús pagó mi deuda. Gracias, Señor. Cantamos el siguiente himno que se titula Cristo mi camino guió. La
Amados hermanos, Señor les bendiga. Les voy a pedir que tomen su asiento hasta que nos organicemos. ¿Me escuchan ahí detrás? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, amados. Les voy a pedir que me acompañen en oración. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque por tu gracia infinita es que hoy estamos delante tuyo, a pesar de nuestros errores, a pesar de no ser perfectos, porque confiamos en ti, el Dios bueno, dador de toda misericordia, bondad y gracia, y en tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros y se entregó a sí mismo un 100% para salvarnos, para que hoy estemos disfrutando de esta vida plena en ti. Te rogamos, Señor, por esta palabra que hoy se va a dar, que mis hermanos puedan entenderla y sobre todo que la pongamos en práctica. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y rogamos, Señor, que esta persona que soy yo que voy a hablar, que no sean mis palabras, sino que sea tu Santo Espíritu guiándome y sacando todo lo que provenga de mi persona, y que seas tú, Señor, guiándome para poder hablar a mis hermanos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, les voy a pedir que vaya al libro de Amós 2, versículos 4 al 16. Que va a ser la cita bíblica en la cual hoy nos vamos a basar. El sermón se va a titular El juicio de Dios sobre una fe sin obediencia. Y voy a empezar con una ilustración, la cual siempre hago a modo de introducción. Y dice así: el edificio advertido. Un hombre tenía un edificio sólido, bien construido, sin fallas estructurales. Por confianza se lo cedió a un amigo para que lo usara. Al principio todo funcionó bien. Con el tiempo el amigo empezó a hacer reformas. No eran visibles desde afuera, pero afectaban los cimientos. Pasaron años y comenzaron a aparecer grietas, desniveles, fallas graves. El dueño al enterarse advirtió, primero de manera privada, luego de forma reiterada. Mes a mes notificó que el edificio estaba en peligro. Incluso dejó constancia ante las autoridades, pero el ocupante ignoró las advertencias. Siguió organizando fiestas, reuniones, actividades, como si nada estuviera mal, hasta que un día el edificio colapsó por completo. El dueño fue exonerado de toda culpa. Había advertido, había esperado, había dado tiempo. El ocupante, en cambio, enfrentó las consecuencias, responsabilidad legal y una larga condena. El problema no fue la falta de aviso, sino el desprecio por las advertencias. Y esto es lo que, una frase que resume esto: la religión puede sostener una fachada durante años, pero cuando el fundamento es desprecio a la palabra y falta de temor de Dios, el colapso es inevitable. Esta realidad era factible en Israel en este tiempo. Anteriormente, el anterior sermón habíamos visto, no sé si ustedes recuerdan más o menos, ahí usted puede ver al reino de Israel y de Judá en celeste y beige, y va a ver alrededor todas esas naciones de diferentes colores, como Moab, Edom, Amón, ¿sí? El reino de Damasco, los filisteos. Todas esas naciones, ahí hemos visto las cosas aberrantes que habían hecho con Israel. ¿Sí? Los habían matado, maltratado, habían hecho cosas increíblemente malas con ellos. Y Israel siempre se quejó de esto y Dios anteriormente había dado un juicio para cada nación por lo que había hecho. ¿Qué pasaba ahora? Que el dedo se iba a volver hacia ellos mismos. Ellos acusaban a las demás naciones diciendo: bueno, Señor, ¿cuándo va a juzgar a las demás? El Señor tiene su tiempo para cada persona, para cada nación. Y ahora también le tocaba a Israel recibir el juicio
porque ellos también habían quebrantado la ley del Señor y de una manera exponencial, y ahora eso lo vamos a ver. Entonces, el contexto histórico, estamos aproximadamente 760, 750 años antes de Cristo. Había un crecimiento económico exponencial, lo habíamos visto esto, un crecimiento militar también grande y una estabilidad política. En Judá, el reino del sur, estaba el rey Usías, y en Israel, el reino del norte, estaba Jeroboam II. Sí, tenemos la segunda imagen. El reino de Judá, el sur, estaba Usías, y en el reino del norte, Jeroboam II. En este contexto, como mencioné anteriormente, las naciones paganas estaban recibiendo el juicio que el profeta Amós estaba diciendo, y ahora era el turno de Judá y de Israel. Entonces vamos a lo que es Judá, que sería el primer reino en el cual iba a ir el juicio. Y vamos a Amós 2:4, y dice así la palabra del Señor. Acompáñenme, amado hermano. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Y acá voy a tomar una palabra que es despreciar, que es menospreciar. ¿Y qué es lo que significaba eso? Que ellos han tenido extremadamente en poco las advertencias de Dios. Y no significaba que no conocían ese concepto. Conocían cada una de las advertencias de Dios. Y aquí está el gran mal. Tenían el pleno conocimiento que lo que hacía estaba mal y que eso iba a terminar mal de todas formas. ¿Y qué pasó? Seguían haciendo el mal. Entonces, ellos decían, creemos algo así, pero no vamos a someternos. En algunas cosas sí, en otras no. Entonces, ¿qué iba a pasar como consecuencia de eso? Ellos relativizaron las verdades de Dios para ir tras sus mentiras. Y el concepto acá de mentira es que ellos iban agregando mentiras a su vida, iban empezando a creer algo contrario a la palabra de Dios, y empezaron a creer tanto en sus mentiras que no se dieron cuenta del tiempo en el cual casi no había nada de Dios y había puras mentiras. Eran tantas las mentiras en su vida que empezaron a amarlas y hacerlas hechas carne. Entonces, esto no era algo así de sencillo, sino que significaba también una vida tradicional. La familia, los padres, los hijos, los nietos empezaban a aprender estas cosas. Y hay 2 conceptos de lo que se empezaba a formar, que era la teología falsa. Una teología falsa es algo que yo creo que es Dios, creo que Dios me manda a hacer esto, pero no lo es. Es mentira. Todo lo que se aparta pequeñamente de la palabra de Dios empieza a tornarse mentira y puede terminar en la más grande herejía. Y tenía 2 características esto. Primero, necesariamente para amar una mentira y alejarte de Dios, justamente la tienes que amar. Te tiene que gustar. Porque si no, ¿qué haces? La reprendes, la sacas de tu vida, la identificas y la sacas. No hay otra cosa. Entonces ellos empezaban a creer en sus mentiras y a sentirse cómodos, a vivir una vida de mentira. Entonces, como segunda consecuencia, creían que Dios no iba a juzgar esto. Amo mis mentiras, me las creo, están cómodas, me gusta vivir así, y creo que Dios no me va a hacer nada. Porque la misma mentira te empieza a decir, no pasa nada, es más o menos lo que Dios quiere. Dios es un poco permisivo en eso, Dios te da ese changüí como para que manejes esa parte. En esta sí, pero en esta, bueno. Existe entonces un concepto ahí que se empieza a debilitar del carácter de Dios, ¿no? Y ese concepto débil del carácter de Dios, cuando yo digo esto a Dios no le importa y cuando a Dios sí le importa, es lo que va a llevar a mí a deslizarme hacia una idolatría y hacia una falsa religión, que es lo que estaba pasando con ellos. Entonces, ellos empezaron a tener esa idolatría
de un Dios falso. Creían que Dios no iba a juzgar a su propio pueblo. Ellos decían, bueno, el templo está acá, Dios habita acá en el templo, y siempre nos congregamos y hacemos lo que tenemos que hacer, hacemos sacrificio, pecamos, hacemos sacrificio, ya está. Eso ya es suficiente para Dios. Y no se estaban dando cuenta que estaban armando un patrón generacional. Como dije anteriormente, sus hijos enseñaban así a sus nietos y seguía así la cuestión. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Ellos creían que el sacrificio era un reemplazo de la obediencia. Ellos decían, bueno, pecamos en esto, bien, pero ya compraste las palmitas, ya tenés el corderito ahí, sí, listo, hacelo porque partís al medio, pecás tranquilamente, das el sacrificio y listo, ya está. Entonces, casi hacían una economía para eso, porque ellos decían, es sencillo, transgredir el mandamiento, ya está, el sacrificio, vivamos la vida así, total. Mientras hagamos eso, ellos tenían la idea de que Dios miraba todo externamente y que Dios, al parecer, habían perdido el sentido de que Dios era un Dios espiritual y que Dios analizaba también el corazón, como todos nosotros sabemos. Entonces ellos veían el sacrificio de una mala forma. ¿Y ellos cómo debían verlo? El sacrificio con arrepentimiento. ¿Y qué era esto? El sacrificio sabiendo de que lo que hice estaba mal, de que eso no debería pasar, de que esa es la excepción y no la regla, de que mi vida se debe basar en la verdad y en la obediencia a Dios, y excepcionalmente si peco, entonces sí debo sacrificar. Ese era el sentido original y real de esto. Entonces, el sacrificio unido a una justicia práctica también. ¿De qué sirve sacrificar tanto si mi vida se va a basar en sacrificio solamente? ¿A dónde está la obediencia? ¿A dónde está el quid de la cuestión? ¿Qué pasa si mi vida se basa solamente en eso? ¿Qué pasa si siempre pedimos perdón por esto y seguimos así, pasan los años y los años y los años y siempre Leonel es el mismo, siempre Jorge es el mismo, siempre Roberto es el mismo? ¿Qué pasa con eso? Y que habrá un momento en el cual la santificación propia de la regeneración haga su efecto porque es eficaz. En eso vemos nosotros, ¿no? Es eficaz. Dios es eficaz. Cuando Él te salva, no te salva solamente del infierno, sino del poder del pecado. Entonces ellos no entendían esto. Ellos debían ver también el sacrificio con fe en la gracia del pacto y que algún día iba a salvarnos el Señor de todos esos pecados y que esto era solamente una forma momentánea. Entonces ellos dejaron de confiar en Dios y empezaron a confiar en esos rituales. Entonces, el sacrificio que expresa mi fe obediente nunca la va a reemplazar. Y esto es algo que ellos no entendían. ¿Cuál era el peligro que subyacía y crecía después de esto? Obviamente que ellos iban a transmitir esa ortodoxia muerta a sus hijos. Yo creo así, mi hijo va a aprender así. Bueno, hijo, hiciste esto, leíste un poco la palabra, oraste un poquito, ya está, fuiste a la iglesia, listo. No importa si todo el día haces lo que hagas, agarras el celular, mirás esto, no hay preguntas. ¿Cómo fue tu día, hijo? ¿Qué pensaste? ¿Qué opinas del otro? Ah, papá dice, bueno, no, sí, pero sos chico, no pasa nada. ¿Qué pasa cuando no hay un seguimiento en eso? ¿Está bien? Eso puede venir justamente de que el hijo vea en el padre que no conlleva tanto, también lo mismo, ¿no? Practico una cosa por fuera ante los demás, pero por dentro y en mi casa hago lo que quiero. Está bien. Pero entonces ahí debe haber un arrepentimiento tanto de padres como de hijos. Y que si, hijo, yo hago mal esto, yo tengo que hacer esto. Y vos debes obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te va a llevar a vos y a mí particularmente delante de Él y nos va a pedir cuenta de lo que hacemos. Creemos en ese Dios que lo sabe todo, que juzga y que nunca puede negociar una parte de su carácter. Dios es justo y no puede sacar su justicia de su carácter.
¿Es misericordioso? Sí, mi hermano. ¿Tiene gracia por nosotros? Sí, siempre la tiene. Pero Él no puede sacar y desarraigar su justicia. Siempre su justicia va en el temple perfecto. Entonces no podemos ignorar eso. No es que Dios va a ver a tu hijo como yo lo veo, bueno, pobrecito, él tiene esas cosas. O mi hija, bueno, ella tiene sus cositas, pero es una chica buena. Pero es un chico bueno. No, mi hermano, tenemos que criar a nuestros hijos en la amonestación y en la doctrina de nuestro Señor. Entonces, los hijos empezaban a aprender y a repetir esas verdades, esas formas, pero no tenían a Dios. Y esta era una consecuencia que se traía de mucho tiempo atrás. ¿Te recuerda? En el desierto, como Moisés le decía a la gente de Israel, decía al pueblo, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué ellos se quejaban? Uy, Moisés, otra vez Moisés, y no tenemos esto, y no tenemos lo otro. Me gustaría volver a Egipto. Y así siguió. Y estamos en esta época, 7 siglos después, antes de Cristo, y seguimos igual. Y va a venir después el Señor y sigue igual. Israel fue caracterizada siempre de la misma forma. Hacía una cosa, vivía y amaba en su interior otra. Decía tener a Dios como Dios, pero por dentro no era eso cierto. Entonces, esto era lo que le pasaba a Judá. ¿Tenían pecados abiertos? Sí, pero más que todos sus pecados eran internos. Pero ahora vamos a pasar a Israel. ¿Y qué es lo que pasaba con Israel? Israel, en cambio, tenía pecados visibles y abiertos exponenciales. Y ahora vamos a leer esos textos, versículos 6 y 7. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Ahora vamos a explicar brevemente qué significaba cada una de esas cosas. Vendían al justo por dinero. Esto lo había explicado en otro sermón, y significaba que había terratenientes y personas que poseían mucho dinero, que miraban una heredad, y esa heredad era de una persona tal vez humilde, que había tenido con mucho esfuerzo eso, la codiciaban, sobornaban a jueces y tal vez a testigos falsos, y se quedaban con esa parcela. ¿Sí? Entonces así el justo perdía su heredad y quedaba desterrado, sin posibilidades de volver a obtenerla, y vivían en las calles, debajo de un árbol, porque en ese tiempo la verdad, la justicia y el amor en Israel escaseaba de una manera increíble. Segunda cuestión, dice: al pobre por un par de zapatos. Algo similar. Había deudas mínimas, lo había explicado una vez. Había una cosecha que tal vez no era muy buena de cualquier persona común dentro del pueblo, y entonces le iba a faltar grano para comer con su familia. ¿Qué hacían ellos? Pedían al rico: por favor, quiero una bolsa de granos para poder alimentar. El rico dice: sí, está bien, te la prestó. Y el pobre, tal vez muchas veces pasaba que de nuevo no tenía una buena cosecha, y el rico lo tomaba como esclavo, como siervo, a él y a su familia, y no por 7 años, porque estaba tan trastocada la justicia que los jueces renovaban esos 7 años siempre por soborno. Entonces, deudas mínimas no cubiertas se convertían en familias enteras sumadas a la servidumbre. Tercer motivo: pisoteaban en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos. Esto es algo más que todo metafórico, que significaba que muchos de esos pobres, a los cuales ellos habían despojado de sus tierras, ellos inventaban historias falsas de que ellos en realidad le habían obtenido mal la parcela, de que ellos en realidad robaban, o de que ellos hacían actividades malas, ilícitas, feas, y pagaban a muchas personas que digan: sí, yo vi a tal y tal hacer esto y esto. Entonces, además de quedar desterrados, nadie les ayudaba, porque ellos decían: no, ellos robaron la heredad.
no, esa mujer es infiel al marido, todos están mal. Entonces quedaban manchados eternamente dentro de ahí, de la comunidad, justamente por una crítica, por una acusación falsa. Y esto es lo que significaba eso, porque ellos no podían sacar la cabeza del polvo, siempre estaban ahí. No bastaba tan solamente con desterrarlo, sino que también debían ensuciar su imagen. Punto número 4 que dice el texto: y tuercen el camino de los humildes. Esta era una realidad que pasaba con los jueces. Los jueces de ese tiempo, al que era humilde, nunca le iban a allanar el camino. Más o menos como pasa hoy. Hay un conflicto entre un humilde y alguien que tiene, y la balanza siempre se va a inclinar para el que más tiene porque puede pagar más. En ese tiempo era exactamente igual. Eras humilde, tenías un conflicto, tenías todas las de ganar. Tenías las pruebas, tenías todas las evidencias que te daban a vos el resultado final positivo acerca de un conflicto, pero no ganabas. ¿Por qué? Porque el rico tenía dinero y podía sobornar, y porque los jueces eran sobornables. Entonces, el sistema legal estaba manipulado y el acceso a la justicia estaba torcido y no favorecía al humilde, jamás, siempre al poderoso. Y por último, el hijo y su padre se llegaban a la misma joven. Esto no era literalmente una violación. Pasaba que estas familias que habían sido desterradas de sus parcelas vivían en condiciones malas, extremadamente paupérrimas, y estas gentes que se habían abusado de ellos, tal vez tenían amigos y les decían: bueno, dale un plato de comida y quédate con la hija. O bueno, hace un cambio, hace que la hija trabaje para vos y dale una bolsa de grano y que ellos se vayan manteniendo aunque no tengan casa o aunque vivan por ahí. Entonces, la señorita, la joven, pasaba a ser una criada de ellos. A entender, obviamente, iban a hacer todo lo que querían todos los varones de la casa con ella. Entonces, ella no podía denunciar un abuso, no sabía si lo era, lo hacía también porque su familia tenía que comer. Y increíblemente, todas estas cosas que estamos mencionando no es de California, no es de Egipto, es del pueblo de Dios. Es justamente del pueblo donde todos se amaban, donde todos decían: Shalom, paz, hermanos, paz. Estamos con el mismo Dios, tenemos los mismos sentimientos, nos amamos, somos hermanos. Te voy a ayudar cuando te haga falta algo. Si no tienes que comer, se cae una espiga, la espiga es tuya, ¿sí? Recojan, coman. Bueno, en ese mismo pueblo ahora pasaba cosas increíblemente malas. ¿Qué pasaba con los reinos alrededor? Miraban esas cosas, y aún ellos, siendo impíos y perversos, se escandalizaban de lo que pasaba en el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que los que dicen conocer a Dios vivan doblemente mal, doblemente impío, que yo que no lo conozco? Algún edomita decía: mi vecino vive al frente, nunca me voy a adueñar de su parcela, nunca voy a tomar a su hija como mi esclava. Entonces, la pérdida del temor de Dios convierte al prójimo en un medio y no en un fin. El prójimo se reduce a ser utilizado como una cosa para obtener lo que yo quiero. Y esto es lo que significaba profanar el santo nombre de Dios. Porque Dios es justicia, Dios es amor, Dios nos enseña que debemos amar al prójimo. Ellos hacían todo lo contrario. Y no era un pecado interno, era un pecado visible. Era una aberración que todo el mundo podía ver. Entonces, la pérdida de este temor hacía posible estas grandes atrocidades en Israel. Entonces, se despreciaba la imagen de Dios en el prójimo. Él era solamente una cosa. Y ahora me gustaría que vayamos a Romanos 2, 23 y 24. Y vamos a ver un homónimo de Amós. Un homónimo de Amós.
¿Por qué? Dice algo parecido. Amós dice, ustedes conocen la ley de Dios, hacen lo contrario, hacen aberraciones. Y ahora Romanos va a decir algo parecido. Romanos 2, 23, 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú que dices conocer a Dios, lo deshonras. Porque como está escrito, y de nuevo, Pablo ahí es un pecado histórico, como está escrito hace tiempo atrás que pasó, sigue pasando. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y este jactar de la ley era una identidad religiosa de ellos, sólida pero falsa. Ellos decían, nosotros tenemos la ley de Dios, nosotros conocemos la ley de Dios a perfección. Pero su andar y sus obras era totalmente opuesto a esto. La palabra es apimasei, que es deshonrar, quitar el valor de Dios justamente con mi vida. Entonces, cuando la fe no gobierna la vida, la confesión correcta se vuelve una negación práctica y el nombre de Dios es deshonrado ante los hombres. El problema no es creer poco, sino creer sin obedecer. Y esa fe sin gobierno profana el nombre de Dios. Ahora, pensemos en nosotros en este tiempo. ¿Tenemos una doctrina correcta? Sí. Gracias a Dios por entender una doctrina correcta. ¿Qué pasa si yo hablo mucho y sé mucho, pero no practico en mi vida lo que digo creer? Esto es algo que ya se lo están imaginando ustedes, pero lo pongo acá en cuestión nuevamente. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, te amo, Señor, te tengo a ti como mi único Dios, pero qué pasa si al hermano no escucho, desoigo sus amonestaciones? ¿Qué pasa si pienso mal de una acción de un hermano? ¿Qué pasa si un hermano me dice algo o me amonesta y yo lo desoigo? ¿Qué pasa con eso? ¿Entendemos realmente la doctrina del Señor o no la entendemos? Porque el pecado histórico de Israel era este. Decir que se entiende algo, pero finalmente no se plasma eso en la práctica. Entonces, ¿de qué sirve ese conocimiento si no se va a plasmar en la práctica? Creo que todos nosotros podríamos cerrar en eso. La cuestión es, ¿hasta qué tiempo nuestra madurez se va a demorar en que nosotros empecemos a dar frutos? Frutos que digan y afirmen que nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Entonces, pasa mucho tiempo y un hermano te dice algo, te dice, hermano, esto por ahí deberías cambiarlo. El pastor te dice, hermano, esto deberías cambiarlo. Y yo pasa la información, pasa acá para acá, pasa para allá, sigue el tiempo, no hago nada. Entonces, ¿en qué se convierte en eso? Empieza a transformarse en un religiosismo. Y lo digo con mucho cuidado, mi hermano, pero es algo para que se analice. Porque todos podemos caer en esto. Yo puedo haber caído en eso. Y mi hermano, siéntase en toda la libertad que cuando yo caiga en esto, amonésteme. Amonésteme a mí. Amonestemos entre todos. Oigamos al hermano, no digamos, no, eso no es de autoridad. A mí no me vas a hablar así. O, bueno, eso te parece a vos, yo no lo veo así. Escuchemos, aunque sea simplemente escuchemos. Escuchemos qué tiene que decir el hermano. De última, digamos, hermano, lo voy a pensar. Puede ser, es factible. Capaz que estoy así, capaz que estoy obrando mal. Pero hay ciertas cosas, mis amados hermanos, que son peligrosas. No podemos convivir con ciertas cosas durante muchos años, porque, y no se olvide, de un pecado sale el otro, y se abraza a otro, y se abraza a otro. ¿Qué pasó con Israel? Tal vez de una cuestión familiar, de un mal hábito de enseñanza familiar tradicional, de dar a mi hijo la enseñanza básica de la Escritura, se transforma en que toda una nación haya cambiado a Dios. Entonces, amados, lo macro se soluciona en lo micro, ahí, en su casa, en nuestra casa.
cuando reflexionamos, ¿qué hacemos? Si eres esposa, eres esposo, y ves que algo está mal en tu marido, también decíselo. Y marido, mujer, acepte eso. Aceptemos. Podemos fallar, mínimamente lo pensemos un día para otro. Déjame, mi amor, que lo voy a pensar para mañana. Puede que tengas razón. Voy a orar, voy a leer el texto, es verdad. Capaz que estoy actuando mal, capaz que estoy teniendo celos, capaz que estoy teniendo, no sé, amargura en mi corazón. Lo voy a analizar. Voy a orar al Señor. Y si hay algo de eso que está mal, lo voy a reconocer. La cuestión es cuando no queremos mirar. Ahí es cuando el peligro se agrava. Ahí es cuando la división es posible. Aquí es cuando, y miremos el caso magno que es Israel, toda atrocidad es posible. Entonces no dejemos que se vaya hasta allá la maldad. Cortémosla mucho antes. Cortémosla mucho antes. Entonces debemos entender que la ortodoxia firme se debe mantener en una vida piadosa, en una vida también de humildad, que es capaz de escuchar cuando el hermano amonesta. Vamos al versículo número 10. Y ya vimos Judá, ya vimos Israel, y el Señor hace una perfecta, obviamente es el Señor, una perfecta exégesis de cómo exhortar el corazón de su pueblo. Primero te muestra el pecado, dice, por esto Judá, por esto Israel, ahora te va a recordar la gracia recordada, es este punto, la gracia recordada y despreciada. Te di esto. No estaba solo, siempre te tuve de la mano. Soy todo justo en lo que voy a hacer, dice el Señor. Soy justo, siempre he sido bueno, no tienes nada que decir de mí. Y dice el texto, a vosotros hice subir de la tierra de Egipto. Y el verbo original significa, yo como un padre me dijo, quiero eso papá, sí, te levanto, toma, agárralo. Entonces el hijo agarra, dice, a ustedes los hice subir. Los mantuve, los sostuve. Y esto es un acto con mucho amor. Y os conduje. Y el énfasis es yo mismo. Yo mismo cuidé constantemente de ustedes. Y entonces, dice la segunda parte, os conduje para que entrases en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté, otro acto de gracia, de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo no profeticéis. Los nazareos tenían un voto. Ellos no podían comer uvas, no podían comer pasas de uvas, no podían comer vino, tomar vino por el resto de su vida. ¿Por qué? Un voto a Dios de consagración. ¿Qué pasaba con los nazareos? A veces tenían una relación cercana con estas personas que hacían atrocidades y el nazareo le decía, esto está mal. ¿Qué hacían ellos? Bueno, un día invito un banquete al nazareo y le digo, toma vino, toma vino, toma vino. No, toma, listo. El nazareo toma vino y el nazareo se embriaga. ¿Qué pasa con eso? Después, cuando venía a amonestarlo el nazareo, le decía al rico, mira, te embriagaste otra vez. Te denuncia ante toda la congregación y todos tus servicios van a ser cancelados. Entonces, ya te tengo agarrado. Ese chantaje que parece argentino ya existía en Israel en ese tiempo. Entonces, a los profetas también les decían, no me digas esto, no hagas esto, soy poderoso, puedo hacer que te mate. Puedo mover el hilo de la justicia en esta nación y puedes acabar mal. Pago testigos, hago sobornos. Entonces, el argumento del Señor era este: por misericordia y por gracia soberana, he levantado de ustedes personas que dentro de todo me aman, y a esas personas ustedes se han encargado de aplastarlos, de callarlos. Si cuando hay una voz del Señor que te amonesta y le decís, calle, desoigo, no quiero, no.
¿qué más se puede esperar de nuestro Dios? ¿Cómo aprovechar más misericordia de Dios si la única que te da la desaprovechas? ¿Qué pasa cuando no valoramos, y vuelvo a insistir en esto, el consejo de un hermano, el consejo del pastor? ¿Qué pasa si desoímos el consejo del pastor? ¿No estaríamos cayendo en algo parecido? ¿Puede ser? Esto me gustaría que ustedes se analicen profundamente, yo me sigo analizando profundamente, porque en esto puede que pequemos, hermanos. Tenemos que, y lo decía el pastor Gustavo Regalada la otra vez en su sermón, aprovechar el regalo de Dios. Dios nos ha regalado hermanos que tienen a cargo un servicio especial al pueblo de Dios, como es el pastor, como al justo por dinero. Esto lo había explicado en otro sermón, y significaba que había terratenientes y personas que poseían mucho dinero, que miraban una heredad, y esa heredad era de una persona tal vez humilde, que había tenido con mucho esfuerzo eso, la codiciaban, sobornaban a jueces y tal vez a testigos falsos, y se quedaban con esa parcela. ¿Sí? Entonces así el justo perdía su heredad y quedaba desterrado, sin posibilidades de volver a obtenerla, y vivían en las calles, debajo de un árbol, porque en ese tiempo la verdad, la justicia y el amor en Israel escaseaba de una manera increíble. Segunda cuestión, dice: al pobre por un par de zapatos. Algo similar. Había deudas mínimas, lo había explicado una vez. Había una cosecha que tal vez no era muy buena de cualquier persona común dentro del pueblo, y entonces le iba a faltar grano para comer con su familia. ¿Qué hacían ellos? Pedían al rico: por favor, quiero una bolsa de granos para poder alimentar. El rico dice: sí, está bien, te la prestó. Y el pobre, tal vez muchas veces pasaba que de nuevo no tenía una buena cosecha, y el rico lo tomaba como esclavo, como siervo, a él y a su familia, y no por 7 años, porque estaba tan trastocada la justicia que los jueces renovaban esos 7 años siempre por soborno. Entonces, deudas mínimas no cubiertas se convertían en familias enteras sumadas a la servidumbre. Tercer motivo: pisoteaban en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos. Esto es algo más que todo metafórico, que significaba que muchos de esos pobres, a los cuales ellos habían despojado de sus tierras, ellos inventaban historias falsas de que ellos en realidad le habían obtenido mal la parcela, de que ellos en realidad robaban, o de que ellos hacían actividades malas, ilícitas, feas, y pagaban a muchas personas que digan: sí, yo vi a tal y tal hacer esto y esto. Entonces, además de quedar desterrados, nadie les ayudaba, porque ellos decían: no, ellos robaron la heredad. No, esa mujer es infiel al marido. Todos están mal. Entonces quedaban manchados eternamente dentro de ahí, de la comunidad, justamente por una crítica, por una acusación falsa. Y esto es lo que significaba eso, porque ellos no podían sacar la cabeza del polvo, siempre estaban ahí. No bastaba tan solamente con desterrarlo, sino que también debían ensuciar su imagen. Punto número 4 que dice el texto: y tuercen el camino de los humildes. Esta era una realidad que pasaba con los jueces. Los jueces de ese tiempo, al que era humilde, nunca le iban a allanar el camino. Más o menos como pasa hoy. Hay un conflicto entre un humilde y alguien que tiene, y la balanza siempre se va a inclinar para el que más tiene, porque puede pagar más. En ese tiempo era exactamente igual. Eras humilde, tenías un conflicto, tenías todas las de ganar. Tenías las pruebas, tenías todas las evidencias que te daban a vos el resultado final positivo acerca de un conflicto, pero no ganabas. ¿Por qué? Porque el rico tenía dinero y podía sobornar, y porque los jueces eran sobornables. Entonces, el sistema legal estaba manipulado y el acceso a la justicia estaba torcido, y no favorecía al humilde, jamás.
siempre al poderoso. Y por último, el hijo y su padre se llegaban a la misma joven. Esto no era literalmente una violación. Pasaba que estas familias que habían sido desterradas de sus parcelas vivían en condiciones malas, extremadamente paupérrimas, y estas gentes que se habían abusado de ellos, tal vez tenían amigos y les decían, bueno, dale un plato de comida y quédate con la hija. O bueno, hace un cambio, hace que la hija trabaje para vos y dale una bolsa de grano y que ellos se vayan manteniendo aunque no tengan casa o aunque vivan por ahí. Entonces, la señorita, la joven, pasaba a ser una criada de ellos. A entender, obviamente, iban a hacer todo lo que querían todos los varones de la casa con ella. Entonces, ella no podía denunciar un abuso, no sabía si lo era, lo hacía también porque su familia tenía que comer. Y increíblemente, todas estas cosas que estamos mencionando no es de California, no es de Egipto, es del pueblo de Dios. Es justamente del pueblo donde todos se amaban, donde todos decían, Shalom, paz hermano, paz. Estamos con el mismo Dios, tenemos los mismos sentimientos, nos amamos, somos hermanos. Te voy a ayudar cuando te haga falta algo. Si no tienes que comer, se cae una espiga, la espiga es tuya, ¿sí? Recojan, coman. Bueno, en ese mismo pueblo ahora pasaba cosas increíblemente malas. ¿Qué pasaba con los reinos alrededor? Miraban esas cosas, y aún ellos, siendo impíos y perversos, se escandalizaban de lo que pasaba en el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que los que dicen conocer a Dios vivan doblemente mal, doblemente impío, que yo que no lo conozco? Algún edomita decía, mi vecino vive al frente, nunca me voy a adueñar de su parcela, nunca voy a tomar a su hija como mi esclava. Entonces, la pérdida del temor de Dios convierte al prójimo en un medio y no en un fin. El prójimo se reduce a ser utilizado como una cosa para obtener lo que yo quiero. Y esto es lo que significaba profanar el santo nombre de Dios. Porque Dios es justicia, Dios es amor, Dios nos enseña que debemos amar al prójimo. Ellos hacían todo lo contrario. Y no era un pecado interno, era un pecado visible. Era una aberración que todo el mundo podía ver. Entonces, la pérdida de este temor hacía posible estas grandes atrocidades en Israel. Entonces, se despreciaba la imagen de Dios en el prójimo. Él era solamente una cosa. Y ahora me gustaría que vayamos a Romanos 2, 23 y 24. Y vamos a ver un homónimo de Amós. Un homónimo de Amós. ¿Por qué? Dice algo parecido. Amós dice, ustedes conocen la ley de Dios, hacen lo contrario, hacen aberraciones. Y ahora Romanos va a decir algo parecido. Romanos 2, 23, 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú que dices conocer a Dios, lo deshonras. Porque como está escrito, y de nuevo, Pablo ahí es un pecado histórico, como está escrito hace tiempo atrás que pasó, sigue pasando. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y este jactar de la ley era una identidad religiosa de ellos, sólida pero falsa. Ellos decían, nosotros tenemos la ley de Dios, nosotros conocemos la ley de Dios a perfección. Pero su andar y sus obras era totalmente opuesto a esto. La palabra es apimasei, que es deshonrar, quitar el valor de Dios justamente con mi vida. Entonces, cuando la fe no gobierna la vida, la confesión correcta se vuelve una negación práctica y el nombre de Dios es deshonrado ante los hombres. El problema no es creer poco, sino creer sin obedecer.
Y esa fe sin gobierno profana el nombre de Dios. Ahora, pensemos en nosotros en este tiempo. ¿Tenemos una doctrina correcta? Sí. Gracias a Dios por entender una doctrina correcta. ¿Qué pasa si yo hablo mucho y sé mucho, pero no practico en mi vida lo que digo creer? Esto es algo que ya se lo están imaginando ustedes, pero lo pongo acá en cuestión nuevamente. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, te amo, Señor, te tengo a ti como mi único Dios, pero qué pasa si al hermano no escucho, desoigo sus amonestaciones? ¿Qué pasa si pienso mal de una acción de un hermano? ¿Qué pasa si un hermano me dice algo o me amonesta y yo lo desoigo? ¿Qué pasa con eso? ¿Entendemos realmente la doctrina del Señor o no la entendemos? Porque el pecado histórico de Israel era este: decir que se entiende algo, pero finalmente no se plasma eso en la práctica. Entonces, ¿de qué sirve ese conocimiento si no se va a plasmar en la práctica? Creo que todos nosotros podríamos errar en eso. La cuestión es, ¿hasta qué tiempo nuestra madurez se va a demorar en que nosotros empecemos a dar frutos? Frutos que digan y afirmen que nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Entonces, pasa mucho tiempo y un hermano te dice algo, te dice, hermano, esto por ahí deberías cambiarlo. El pastor te dice, hermano, esto deberías cambiarlo. Y yo, pasa la información, pasa acá para acá, pasa para allá, sigue el tiempo, no hago nada. Entonces, ¿en qué se convierte en eso? Empieza a transformarse en un religiosismo. Y lo digo con mucho cuidado, mi hermano, pero es algo para que se analice. Porque todos podemos caer en esto. Yo puedo haber caído en eso. Y mi hermano, siéntase en toda la libertad y cuando yo caiga en esto, amonésteme. Amonésteme a mí. Amonestemos entre todos. Oigamos al hermano, no digamos, no, eso no es la autoridad. A mí no me vas a hablar así. O, bueno, eso te parece a vos, yo no lo veo así. Escuchemos, aunque sea simplemente escuchemos. Escuchemos qué tiene que decir el hermano. De última, digamos, hermano, lo voy a pensar, puede ser, es factible, capaz que estoy así, capaz que estoy obrando mal. Pero hay ciertas cosas, mis amados hermanos, que son peligrosas. No podemos convivir con ciertas cosas durante muchos años, porque, y no se olvide, de un pecado sale el otro, y se abraza otro, y se abraza otro. ¿Qué pasó con Israel? Tal vez de una cuestión familiar, de un mal hábito de enseñanza familiar tradicional, de dar a mi hijo la enseñanza básica de la Escritura, se transforma en que toda una nación haya cambiado a Dios. Entonces, amados, lo macro se soluciona en lo micro, ahí, en su casa, en nuestra casa. Cuando reflexionamos, ¿qué hacemos? Si él es esposa, él es esposo, y ves que algo está mal en tu marido, también decíselo. Y marido, mujer, acepte eso. Aceptemos. Podemos fallar, mínimamente lo pensemos un día para otro. Déjame, mi amor, que lo voy a pensar para mañana. Puede que tengas razón. Voy a orar, voy a leer el texto, es verdad. Capaz que estoy actuando mal, capaz que estoy teniendo celos, capaz que estoy teniendo, no sé, amargura en mi corazón. Lo voy a analizar. Voy a orar al Señor y si hay algo de eso que está mal, lo voy a reconocer. La cuestión es cuando no queremos mirar. Ahí es cuando el peligro se agrava. Ahí es cuando la división es posible. Aquí es cuando, y miremos el caso magno que es Israel, toda atrocidad es posible. Entonces no dejemos que se vaya hasta allá la maldad. Cortémosla mucho antes. Cortémosla mucho antes. Entonces, debemos entender que la ortodoxia firme se debe mantener en una vida piadosa, en una vida también de humildad, que es capaz de escuchar cuando el hermano amonesta. Vamos al versículo número 10. Y ya vimos Judá,
ya vimos Israel, y el Señor hace una perfecta, obviamente es el Señor, una perfecta exégesis de cómo exhortar el corazón de su pueblo. Primero te muestra el pecado, dice, por esto Judá, por esto Israel, ahora te va a recordar la gracia recordada, desde este punto, la gracia recordada y despreciada. Te di esto, no estaba solo, siempre te tuve de la mano. Soy todo justo en lo que voy a hacer, dice el Señor. Soy justo, siempre he sido bueno, no tienes nada que decir de mí. Y dice el texto, a vosotros hice subir de la tierra de Egipto. Y el verbo original significa, yo como un padre o un hijo, quiero eso papá, sí, te levanto, tomá, agárralo. Entonces el hijo agarra, dice, a ustedes los hice subir, los mantuve, los sostuve. Y esto es un acto con mucho amor. Y os conduje. Y el énfasis es yo mismo. Yo mismo cuidé constantemente de ustedes. Y entonces, dice la segunda parte, os conduje para que entrases en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté otro acto de gracia de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Los nazareos tenían un voto. Ellos no podían comer uvas, no podían comer pasas de uvas, no podían comer vino, tomar vino, por el resto de su vida. ¿Por qué? Un voto a Dios de consagración. ¿Qué pasaba con los nazareos? A veces tenían una relación cercana con estas personas que hacían atrocidades, y el nazareo les decía, esto está mal. ¿Qué hacían ellos? Bueno, un día invito un banquete al nazareo y le digo, toma vino, toma vino, toma vino. No, toma, listo. El nazareo toma vino y el nazareo se embriaga. ¿Qué pasa con eso? Después, cuando venía a amonestarlo, el nazareo le decía al rico, mira, te embriagaste otra vez. Te denuncia ante toda la congregación y todos tus servicios van a ser cancelados. Entonces, ya te tengo agarrado. Ese chantaje que parece argentino ya existía en Israel en ese tiempo. Entonces, a los profetas también les decían, no me digas esto, no hagas esto, soy poderoso, puedo hacer que te mate, puedo mover el hilo de la justicia en esta nación y puedes acabar mal. Pago testigos, hago sobornos. Entonces, el argumento del Señor era este: por misericordia y por gracia soberana, he levantado de ustedes personas que dentro de todo me aman, y a esas personas ustedes se han encargado de aplastarlos, de callarlos. Si cuando hay una voz del Señor que te amonesta y le decís, calle, desoigo, no quiero, no. ¿Qué más se puede esperar de nuestro Dios? ¿Cómo aprovechar más misericordia de Dios si la única que te da la desaprovechas? ¿Qué pasa cuando no valoramos, y vuelvo a insistir en esto, el consejo de un hermano, el consejo del pastor? ¿Qué pasa si desoímos el consejo del pastor? ¿No estaríamos cayendo en algo parecido? ¿Puede ser? Esto me gustaría que ustedes se analicen profundamente. Yo me sigo analizando profundamente, porque en esto puede que pequemos, hermanos. Tenemos que, y lo decía el pastor Gustavo Regalada la otra vez en su sermón, aprovechar el regalo de Dios. Dios nos ha regalado hermanos que tienen a cargo un servicio especial al pueblo de Dios, como es el pastor, como puede ser otro hermano que también sirva al Señor. Hermanos, no desoigamos las amonestaciones que nos dan. Y aún voy a hacer un énfasis todavía más profundo. Aún un niño y aún un jovencito te puede amonestar.
y tienes que armarte de humildad, como dice el Señor, vístanse de humildad para que puedan entonces vivir en amor. Si no se revisten de humildad, voy a despreciar siempre toda instrucción, toda amonestación, que es lo que le pasó a Israel y a Judá, y ya sabemos cómo terminaron. Entonces, somos salvados por gracia y sostenidos por la gracia del Señor, pero no debemos olvidar las advertencias del Señor, porque son tan ciertas como su misericordia. Dios es tan cierto misericordiosamente, pero Él también va a juzgar. Somos hijos de Él por amor. Él nos va a reprender. A Israel dio juicio, está bien, una población impía casi. Nosotros, sus hijos, podemos tener reprensiones de Él. Así que, mi hermano, siempre analicémonos en esto. Y vamos al versículo del juicio. Amós 2:13. Dice: yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. 14 y 16 dice: y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida, y el que maneja algo no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Cuando el Señor, mi hermano, aplica disciplina o reprensión o un correctivo pequeño, no puede zafar, no podemos zafar. Él sabe cómo hacerlo. Yo muchas veces lo he sentido. Cuando en algo no estoy correctamente bien, empiezo a sentir el chirrito, tac, 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 te va acomodando y el chirro desaparece. Cuando digo, Señor, esto también estaba mal, oro, se fue. Uf, wow. Eres misericordioso, Señor. Me enseñas, me guías. Ahora el problema es cuando sacamos al Dios misericordioso, que da misericordia, que da correcciones, y hacemos voluntariamente lo que queremos y voluntariamente nos rebelamos ante Él. Y acá quería hacer énfasis en el verbo. Dice: yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Este carro lleno de gavillas en ese tiempo era más o menos un container actual, un carro de madera hecho 2 metros y medio aprox, 1 metro de ancho y 1,5 de profundo, y estaba encima de ruedas de madera que solían tener partes metálicas. ¿Qué pasaba? Este carro podía aguantar solamente 300 a 500 kilos de manojos de trigo. Eso eran las gavillas. Gavillas eran manojos de trigo, de tallos de trigo. Entonces la gente en la cosecha iba tirando, tiraba. ¿Qué pasaba cuando pasaban los 500 kilos? El carro ya no avanzaba más. Y las ruedas empezaban a quebrarse. Y esto pasó muchas veces. Se quiebran las ruedas, se cae el carro y no sirve más. En el contexto de lo que el Señor quiere decir, es tal cual a la advertencia que siempre hace: por 3 y por el 4 pecado. Esto es lo mismo. Han pasado el límite de mi misericordia. Han acumulado tantas cosas que ya no puedo. El Señor iba empujando el carro y empujaba, pero ellos más pecado encima. Y dice el Señor: lo que yo voy a hacer ahora, simplemente voy a dejar de empujar. Me abro de manos, dice el Señor. Ese va a ser mi modo de apretar. Finalmente el peso de tu pecado lo vas a sentir. Entonces, amados hermanos, ¿por qué dejamos de lado la corrección del Señor? ¿Por qué dejamos de lado la instrucción? ¿Por qué seguimos acumulando dentro de nuestro carro kilos y kilos y kilos de cosas? ¿Por qué hacerlo? El Señor nos mantiene siempre en su gracia. Él es misericordioso. Ha empujado muchas veces el carro, pero mi amado hermano, no tentemos al Señor. Tengamos temor de Él.
Aprovechemos el Dios de misericordia y de gracia. Usted puede sentir la gracia del Señor todos los días, su misericordia. Él, aunque nosotros somos infieles, Él es fiel. Siempre nos mantiene. Nunca nos hace faltar nada. Siempre hay misericordias pequeñas todos los días. Mi amado hermano, no confiemos más en ese carro. Ese carro no nos sigamos empujando más, no sigamos acumulando más. ¿Por qué no confiamos en Cristo? ¿Por qué no confiamos en lo que Él nos dice? Si Él ya hizo todo el esfuerzo por nosotros, nosotros solamente nos queda obedecer. Y obedecer felizmente. ¿No se supone que nuestro corazón ha sido regenerado? ¿No se supone que esta carga, que es la obediencia, es algo ameno, es algo bueno? ¿Somos felices en hacer lo bueno? ¿Somos felices en cumplir los mandamientos del Señor? ¿Somos felices en amar al hermano? ¿Somos felices en no pensar de lo que creo yo que el hermano está haciendo mal, o me está odiando, o está pensando mal de mí, o no me ama? Siempre es una elección. ¿Elijo pensar bien o elijo pensar mal? ¿Qué hago? Hermanos, hagamos lo que el Señor nos enseña en su palabra. Elijamos pensar bien. Elijamos hablar con nuestros hijos, exhortar, encaminarlos. Sé que es duro, a veces es duro, pero podemos hacerlo. Él nos dota de fuerza, su Espíritu está en nosotros. Cuando nosotros obedecemos, Él nos respalda. Nunca nos va a dejar solos. Hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Vivamos esa vida en plenitud. Y le garantizo, mi hermano, usted va a ser feliz. Vamos a ser felices. Esta iglesia va a crecer en madurez. Vamos a madurar todos. Pero no desconozcamos las artimañas de Satanás. Como Satanás hizo esto, tentó y el pueblo pecó y se destruyó, nosotros no estamos exentos de eso, mi hermano. Y acá ya ha pasado. Ya hemos tenido divisiones. Ya hay gente que se ha ido. Entonces, mi hermano, nunca nos olvidemos las advertencias de Dios. Nunca olvidemos que nuestro corazón es perverso y que no podemos confiar en nuestro juicio. Y que si no estamos empapados del amor de Dios y de la misericordia de Él, es factible que de un momento a otro nuestro corazón se empiece a endurecer. Y nos vamos a dar cuenta allá cuando el caballo esté a 20 kilómetros. Uy, mirá todo el tiempo que estuve mal, que estuve en amargura. No, mi hermano, no desoiga la voz del Señor. Se lo digo con amor, mi hermano. No como creyéndome mejor que usted. Porque usted también me puede exhortar a mí. Y me voy a sentir feliz que lo haga. Sí, mi hermano. Le voy a pedir que se ponga de pie, mi amado, por favor. Y oremos al Señor. Padre bueno, Padre de misericordia, gracias te damos porque nos has dado a tu Hijo, aquel que ha llevado toda la carga, aquel que nos ha ofrecido una vida en paz, una vida en tranquilidad, en felicidad, para obrar en amor. Y nos ha dado el Espíritu Santo que Él ha regenerado nuestro corazón y que nos permite caminar en esa vida felizmente. Ayúdanos a recordar tu gracia, tus beneficios, tu amor diario. Las veces que con tanto amor nos has levantado, nos has sostenido. Señor, líbranos de ser ingratos. Líbranos de ser ingratos con tu gracia. Líbranos de tener una vara para nosotros y una vara para los demás. No, Señor, ayúdanos a tener el concepto de justicia que tú tienes. Líbranos del mal, Señor, que podamos finalmente crecer, empezar a madurar. Tal vez a pasos diferentes, otros más agigantados, otros más lentos, pero en fin, superándonos en madurez, superándonos en amor, en misericordia, en justicia, en gracia, para que la paz de Dios inunde los corazones de Comunidad de la Gracia y de todas las iglesias que anuncian tu santísimo nombre. Ayúdanos a vivir como en tu presencia y no idolatrarnos a nosotros mismos. Que siempre la piedad no sea dada solamente acá, los domingos a la mañana, sino que toda nuestra vida, toda nuestra semana, todas nuestras 24 horas vivamos en piedad, para que tu nombre no sea blasfemado,
para que tu nombre sea glorificado y lo demás vean sea, wow, cómo se aman, cómo honran el nombre del Señor. Quiero conocer a ese Dios para que los demás digan esto. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Y te damos gracias por todo y por tu Hijo Jesucristo, quien nos ha amado con un amor infinito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Leonel, que ha tenido la responsabilidad de dar este sermón, y creemos que el Espíritu Santo a través de su palabra nos ha hablado en esta mañana. Le decimos: ayúdanos, Señor. Cantamos a nuestro Señor esta canción que se titula Cristo Victorioso. Cantamos todos juntos. Siempre ante
bendición.